Les invito a los que puedan abrir su cámara para que ya nos veamos y ya empezó la grabación. Esta clase tiene que ver con la necesidad de vivir en un mundo verdadero, la necesidad de vivir en un mundo real. Todos los seres humanos tenemos necesidad de construir sobre la verdad. En una parábola de Jesucristo dijo que si nosotros construimos sobre la arena, cuando vienen los tiempos de lluvia, lo que hemos construido se esfuma, se desaparece. Y lo que construimos sobre la roca es algo que permanece, porque es algo sólido. Cuando nosotros construimos nuestra vida sobre imaginaciones, fantasías o sobre mentira, esa vida, esa realidad no prevalece, no permanece, porque no trasciende y porque es susceptible a los tiempos críticos, a los cambios de los tiempos. Esta clase vamos a hablar acerca de la necesidad de la verdad en términos de el propósito, el mensaje del mensaje cristiano. Vamos a hablar entonces sobre cómo es que el mensaje cristiano, el mensaje en Cristo Jesús, nos hace libres. Y esta sesión se llama La verdad nos hace libres. En Juan 8:32 está registrado esta declaración de Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Creemos que el entendimiento del Evangelio, un entendimiento maduro, un entendimiento sólido y de un Evangelio apegado al espíritu bíblico, es un Evangelio que libera, no ata, no esclaviza, no destruye, no aniquila, no nos quita la alegría, sino que más bien es la experiencia religiosa más plena, la experiencia religiosa no solo en lo individual, sino también en lo comunitario, que nos lleva a una experiencia de vida abundante. Entonces, hablemos acerca de cómo es que la verdad de Jesucristo, el Evangelio, nos hace libres. ¿Por qué es importante la verdad? Hay estos dos pensamientos que me parecen importantes. Por un lado, todos necesitamos manejarnos dentro de un esquema real, porque en la vida nos movemos como si fuese una jornada de una caminata. La vida es como si nos estuviésemos desplazando de un lugar a otro y estoy seguro que todos queremos llegar a un lugar preciso, a un lugar determinado, no simplemente llegar a un lugar X, sino queremos llegar a un lugar establecido, al lugar que nos hemos propuesto, al lugar que hemos soñado, al lugar que tenemos como anhelo. Todo en la vida es como movernos hacia una meta y entonces queremos tener una cosmovisión real, un entendimiento real de la vida, de las cosas, para estar construyendo en pasos seguros nuestro caminar. En segundo lugar, hay un pensamiento del escritor ruso Solzhenitsyn que dice: la palabra de verdad es mayor que el mundo entero. Una palabra de verdad, una declaración, una afirmación que sea verdadera, es tan grande, que puede llegar a darle validez a la vida misma, ¿no? A
le da tal derecho, tal integridad, tal reconocimiento a la vida misma, que es lo que le da sentido a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la verdad prevalece para los que viven en la verdad. La verdad es el elemento con el cual se mueven las personas que quieren vivir en la verdad. Una definición sencilla sobre lo que es la verdad, diremos que es la cualidad, es una cualidad que tienen las proposiciones que concuerdan con el modo en el que son establecidas, ¿no? Es la cualidad de las proposiciones, es una característica que tienen las declaraciones que hacemos y que concuerdan en la manera de cómo son vistas, cómo son entendidas. Hay algo que está entonces en sí misma dentro de estas declaraciones o proposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo dijera, soy un joven de 15 años, ¿okay? Soy un joven de 15 años. Hay quien en las redes sociales se hace pasar por una persona falsa, por alguien que no es en la realidad. Hay varones que van a abusar de los niños y se van a disfrazar como si fuesen un adolescente que quiere hacer amigos, que quiere conocer para pasarla bien en la vida, pero van a aprovechar de ese disfraz para fines perversos. La verdad es una característica que está en las declaraciones o en las proposiciones que se hacen para que sea sostenida realmente como válida. Debe haber una correspondencia, debe haber una coherencia y debe ser congruente también con las consecuencias. Y para que algo sea reconocido como verdadero, debe también cumplir unas características debe haber evidencias, debe haber una forma de que esto se demuestre y debe ser intersubjetivo. No solamente debo yo sostenerlo como mi verdad, mi propia verdad, sino debe ser algo que comparta con otras personas. Esto es lo que quiere decir que sea intersubjetivo, que sea entre diferentes sujetos. En el sentido bíblico, se habla acerca de la relevancia de la verdad porque es la forma de superar la ignorancia, porque la ignorancia destruye, porque la ignorancia pervierte los caminos, porque la ignorancia impide que se establezcan relaciones válidas, aceptables, y es también la manera de ser resistentes a la manipulación, así como es la manera de evitar errores. Cuando yo me mueva en términos que no correspondan con la realidad, puedo llegar a conclusiones falsas, puedo llegar a afirmaciones falsas, y creo que en esto habría muchos ejemplos a lo largo de la historia de que se tienen visiones, se tienen entendimientos, ¿no? Por ejemplo, allá muy lejos en la antigüedad, se creía que la tierra estaba sostenida por un héroe mitológico, por Atlas, y que cuando llegaba a temblar era porque se lo pasaban de una mano a la otra. Lo sostenía con su brazo izquierdo, pero si se cansaba se lo pasaba a la izquierda, a la derecha, y entonces era cuando ocurrían los terremotos o venían ciertas catástrofes. Bueno, a lo largo de los años hay visiones como la visión de la tierra plana, que todavía algunos están discutiendo en este tiempo si la tierra es plana o es como un globo. No les convence las imágenes, no les convence todas las explicaciones acerca de la física, de la astronomía, no les persuade y siguen creyendo que la tierra es plana, que hay un límite hasta el cual se puede avanzar y de ahí
para abajo es el abismo. Bien, cuando nos acercamos a la verdad, podemos tener diferentes criterios. Puede haber distintas formas de acercarnos a esta verdad. ¿Cómo cuáles son las formas de acercarnos a la verdad? Podemos acercarnos con una actitud dogmática. La actitud dogmática significa que mi conocimiento, creo que mi conocimiento es universal, absoluto y no es en nada cuestionable, por lo tanto, jamás me debo mover, jamás debo ni siquiera ponerlo en duda. Es un pensamiento muy rígido, es un pensamiento que considera que ya lo tiene todo, entonces lo único que tiene que hacer es transmitir ese conocimiento. Ya no tiene que reflexionar, ya no tiene que plantear diferentes alternativas. Otra forma de acercarse a la verdad es lo que es la actitud del escepticismo. La actitud del escepticismo es una mentalidad de que nada es tan perfecto, o sea, nada es creíble, nada es absoluto, nada es confiable, sino que todo es más bien uh, susceptible de equivocación, ¿no? Todo es equivocado, todo es impreciso, todo es imperfecto. Permítanme desactivar unos audios. Creo que ya está. Bien, volvemos a la pantalla. El escepticismo es la idea de que todo es cuestionable, que nada es seguro, nada es totalmente confiable. Todo conocimiento que se puede tener es un conocimiento impreciso. Eso se llama escepticismo. Relativismo es la idea de que no hay verdades absolutas, solo hay verdades parciales. Luego voy a dar un ejemplo de esto. Hay otro acercamiento que se llama criticismo, que es el conocimiento es posible, pero no definitivo, y por lo tanto siempre hay que criticarlo, siempre hay que cuestionarlo. Otro punto de vista se llama perspectivismo y es parecido al relativismo. Cree en la posibilidad de verdades absolutas, pero parece que nadie las tiene, ¿no? Pero sí piensa que hay verdades absolutas, pero lo que tenemos los seres humanos, los mortales, pues son solamente verdades parciales. Y también hay otro acercamiento al cual se le llama el pragmatismo. Y el pragmatismo es la idea de que el conocimiento es válido solo si es útil. No hay verdades en abstracto, sino tienen que ver con efectos concretos. Solo es válido si tiene una trascendencia en lo concreto. En una de las clases anteriores mirábamos acerca de las características del mundo en el que vivimos. Al mundo contemporáneo se le ha definido como cultura posmoderna o filosofía posmoderna. Y la filosofía posmoderna tiene varias características comparándola con los años anteriores a los cuales se le conoce como cultura moderna. Y veamos estas diferencias porque esto influye mucho en la manera de cómo se hace la ética. En la cultura moderna, el ser humano era mirado como un ser racional. ¿Cómo podemos llegar a tener conocimiento? A través de la razón. ¿Qué es aquello que es válido en el ser humano? Su razonamiento. Entonces, en la cultura moderna, el ser humano estaba centrado en la razón.
en las verdades que son comprobables. Es todo el proceso del método científico. Pero esto también era para el ámbito de lo social. En la cultura postmoderna, a diferencia, ya el ser humano no está centrado tanto sobre la razón, sino sobre el sentimiento, sobre las emociones. Ustedes ven que hay iglesias que no se centran sobre verdades dogmáticas, sino sobre las emociones. Algunos dicen, pues no sé si será verdadero, pero a mí me hace sentir bien. No sé si será válido, si está en la Biblia, no sé si esto es tan relevante, pero a mí me hace sentir mejor. Entonces, el ser humano postmoderno está centrado sobre los sentimientos. Hay una muerte de los ideales racionales que prevalecían en la generación previa. En la cultura moderna había fe en estos campos, fe en la libertad, en la ciencia, en el progreso, en la historia, en el hombre mismo y en Dios. Pero en la cultura postmoderna se ha perdido las certezas. Hay muchas verdades y cada quien se queda con la que le satisface. Es un ser humano sin responsabilidad. Hay una crisis de la ética porque no hay valores absolutos, no hay valores permanentes. El fin supremo es el placer, es el fin supremo. Y mucha gente se mueve con esto, incluso también en el campo religioso. Ah, pues si te gusta, hazlo. ¿Ah? Si te sienta bien, si te agrada, hazlo. No se mueven en términos de, y será la voluntad de Dios, y para Dios estará bien, y Dios querrá esto, sino, ¿te gusta? ¿Te hace sentir bien? Entonces hazlo. Y esta cultura no tiene fe en estos elementos que tenía la cultura moderna, como ya señalaba, de la libertad, de la ciencia, el progreso. Y lo que prevalece en la cultura postmoderna se llama nihilismo. Nihil en latín quiere decir nada. ¿Ah? Es el abismo, es la soledad absoluta, es la nada, es la falta de sentido. Nada tiene sentido. Hay una obra de Samuel Beckett que se llama Esperando a Godot. Es una manera de ocultar como esperando a Dios, esperando a God, esperando a Godot. Este se llama la obra. Y la obra consiste en dos personas que van y se sientan en una banca, en un parque. Alguien llega y tira una bolsa de basura y ahí se quedan ellos contemplando la bolsa de basura, esperando a Godot. Nunca llega nadie, nadie llega. Y es una descripción de la visión de la vida que prevalece. Una vida que va de una nada del pasado a una nada en el futuro. Mucha gente vive con esta visión nihilista. La vida no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene propósito. En la cultura moderna, otra diferencia, prevalecía la secularización, que era que se pasó de que la iglesia fuese determinante para los valores o para las prácticas humanas al mundo, a la razón, al humanismo, a la explicación que podía dar el ser humano. Pero en la cultura postmoderna se pasa al secularismo. Y el secularismo es la destrucción de lo sagrado, la destrucción del hecho religioso. Es la idea de que no hay nada trascendente, no hay nada maravilloso, no hay nada extraordinario. Todo lo que tenemos es esta vida, lo que alcanzamos a ver en la vida es lo único que hay, ¿no? Es el secularismo. Bueno, frente a eso, pues hay muchos cuestionamientos y bastante serios, porque cuando ocurre algo maravilloso, dice el escritor Phil Yancey, ¿a quién se lo agradecerá el ateo? ¿Verdad? Cuando sucede algo maravilloso,
¿A quién se lo vas a reconocer si no tienes una creencia en un ser absoluto? Estamos en un tiempo de crisis de la verdad y por tanto en una crisis de la ética y en una crisis de la moralidad. ¿Dónde se observa esto? Esto se observa en el hecho de que la gente se comporta con una hipocresía moral o con simulación. Esto es lo que se va conformando en el estilo de vida, una simulación. Simulamos ser personas de bien, simulamos un estilo de vida, simulamos una actitud, ¿verdad? Simulamos y lo único, ¿verdad?, que se va observando cuando vivimos en la mentira, pues es una hipocresía moral. En esta época prevalece lo que es llamado la posverdad. Y la posverdad es la idea de que no importa si algo que dices corresponde con la realidad o no. Lo que importa es crear una percepción, crear esa percepción. Y esa percepción es lo que importa. Y esto es lo que vemos todos los días, es lo que vemos todos los días en muchos programas de televisión, incluso en las noticias. Las noticias no nos cuentan la verdad como tal. Las noticias están seleccionadas, están elegidas por algo que quiere transmitir la ideología de esos comunicadores o de los dueños de los canales de televisión, de la radio, de los periódicos. Todo tiene una intención, todo corresponde a una ideología y están construyendo esa ideología, no están transmitiendo solo la verdad como tal, están creando una percepción de la realidad. Y en la percepción de la realidad, a un criminal se le puede construir como una imagen pura y a alguien que es honesto, íntegro, se le puede destruir de la manera más cruenta, de la manera más vil. Estamos en esta crisis de la ética porque la gente se maneja en el perspectivismo, es decir, todo depende desde dónde están hablando y frente a eso hay un peligro muy serio de manipulación, un peligro muy serio de que seamos personas manipuladas porque somos frágiles, vulnerables, somos manipulables y entonces se nos hace creer y entender las cosas de una determinada manera. ¿Por qué debería importarnos la verdad? ¿Por qué debería de preocuparnos la verdad? Como creyentes, debe preocuparnos la verdad por lo siguiente. Porque al seguir a Jesús, hemos hecho un compromiso con la verdad. Jesús es el ser íntegro, transparente, es alguien verdadero que se manejó con la verdad como un criterio de valor, como un criterio ético, se manejó con la verdad. Si en algún momento Jesús hubiese dicho, discúlpeme, yo solo los engañé para que ustedes se sintiesen bien. Si Jesús, ¿verdad?, hubiese sido un ingenioso creador de imagen y solo hubiese traído una proyección de una fe que no se entretuviera para pasarla bien en la vida, entonces no tiene sentido la verdad. No tiene sentido la verdad. Porque Jesús, por causa de la verdad, pagó un precio. El precio de su sacrificio. El precio de su entrega. Él, por causa de la verdad, pudiendo vivir con lujos, pudiendo vivir con todos los privilegios que da la vida del mundo, renunció a todos ellos y habló acerca de su vida sencilla, de su pobreza,
habló de que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía propiedades. Él hizo un compromiso con la verdad y esa verdad la asumió hasta las últimas consecuencias. Nosotros como creyentes hemos hecho un compromiso con aquel que es la verdad encarnada, Cristo Jesús. Sí, para los creyentes es relevante la verdad, porque corremos el peligro de una fe defectuosa, pobre o inadecuada. Corremos el peligro de tener una fe que no se ajuste a los propósitos de Dios. Porque ustedes y yo sabemos que no se trata de ser religiosos a nuestra manera. Se trata de vivir conforme la voluntad de quien ha revelado los propósitos eternos. En las cartas de Pedro, la segunda carta de Pedro y la carta de Judas, se habla de algunas personas que participaban de la vida de la iglesia, pero que habían dejado de creer en la segunda venida de Cristo. Y como ya no creían en la segunda venida de Cristo, entonces ellos pensaban que no habría juicio. Pensaban que al no haber juicio, entonces sus actos morales eran irrelevantes. Entonces no importaban. Y en la segunda carta de Pedro, pues nosotros encontramos a algunos practicantes de la filosofía del epicureísmo que decían que lo que hicieran con el cuerpo no importaba, y entonces estos tenían sus fiestas, sus orgías, tenían sus celebraciones, y dice, me parece que es Pedro donde dice que llevan incluso a sus mujerzuelas, dice, las llevan incluso a las reuniones de la iglesia, a las fiestas agápicas que tenía la iglesia primitiva. Al no conducirse con la verdad, tienen una práctica religiosa que se amolda más bien a su pensamiento, a sus intenciones, a sus criterios, pero que no tiene que ver con la revelación eterna. Aquí es muy importante que digamos no al subjetivismo. ¿Qué es esto de decirle no al subjetivismo? El subjetivismo es esta idea de tal vez tú digas que no es verdad, pero no es verdad para ti, pero es verdad para mí. No se trata de que sea verdad solo para mí. Cuando decimos que solo es verdad para mí, pues entonces hay riesgos de muchos errores, muchas equivocaciones, como por ejemplo, hay un grupo que dice que Jesucristo ya vino, que vino desde no sé qué fecha, ya está entre nosotros, pero que vino en oculto y solo vino para su grupo. Esas afirmaciones subjetivas no tienen validez. La Escritura dice que cuando Cristo venga será visible para todos, para todo el mundo, porque la segunda venida de Cristo será evidente, será visible y traerá una transformación de la realidad que no quedará duda de que Él ha regresado en su manifestación gloriosa. Pero muchas veces en otros campos, en otros ámbitos, también parece que como cristianos decimos, bueno, esto es verdad para mí y eso es lo que cuenta. La verdad es verdad, es verdad. Y esto debe ser comprobable, en nuestro caso, por la revelación sagrada en las Escrituras. Es muy importante la búsqueda de la verdad como creyentes para que la verdad cristiana sea sostenida ante los demás. Es muy importante que la verdad cristiana se convierta en un referente en la mentalidad de los demás. Hay quien piensa en forma pragmática y dice, bueno, si es verdad o no es verdad, no lo sé, pero esto funciona para mí. No se trata de que funcione o no funcione. Se trata de que
es una verdad que está dicha por Dios y que es algo que trasciende más allá de si opera o no un verdadero cambio para mí. Por ejemplo, si la escritura habla acerca de ser pacíficos, la relevancia de ser pacíficos. Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será la tierra, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Alguien dice, el evangelio es verdadero porque ha funcionado para mí, porque me ha llevado a vivir en armonía en mi familia, me ha llevado a vivir en buen entendimiento con el prójimo. Entonces, el evangelio es verdadero porque ha funcionado para mí. Hay verdades del evangelio que no funcionan, no operan en la persona, y no porque no sean verdaderos, sino porque la persona tiene resistencia, porque la persona no se deja guiar por la palabra y más bien se empeña en hacer las cosas a su manera. La verdad de Dios es la verdad y eso es lo que nosotros debemos seguir. ¿Por qué es importante la verdad para los no creyentes? Porque sin la verdad solo hay manipulación. Porque la gente cree que es libre y la verdad es que es esclava. Hay un texto de Pedro, 2 Pedro 2:19 me parece, dice que uno se convierte en esclavo de aquello que lo ha conquistado, de aquello que lo domina. Y cuando nosotros vivimos en mentiras, pues somos esclavos de las mentiras. Solo la verdad nos puede hacer libres. Solo la verdad nos puede dar la plenitud como personas. Solo la verdad nos puede llevar a realmente tener criterios para elegir, para decidir en una forma auténtica. La verdad nos hace libres de la opresión, de las ataduras para ser personas plenas. Hay dos actitudes frente a la verdad. Por un lado, hay una resistencia y por otro lado, se niegan las señales de trascendencia. Dos actitudes frente a la verdad. Queremos a veces que las cosas se ajusten a nuestro deseo, pero más bien debemos comprender que nosotros debemos adaptar nuestros deseos a la verdad. Es la palabra la que es trascendente, es la palabra la que es relevante y es esa verdad a la cual yo me debo de afirmar. Muy importante, hermanos, entender esto. Vivimos este tiempo en un tiempo en donde parece que prevalece la mentira. Lo que importa es cómo construyes ese mundo de mentiras, que parezca verdadero, ¿eh? Que parezca verdadero. Vivimos en un mundo de la posverdad, ya decía esto, y la posverdad consiste en lo siguiente. Los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales en el moldear de la opinión pública. Lo que importa es el impacto que produces, es la emoción que dejas. No importa si es verdadero o no es verdadero, ¿no? Eh, a veces utilizamos recursos como pequeñas historias que no se ajustan a la realidad, pero decimos, bueno, pero produce un buen efecto como una bonita historia, ¿no? Una bonita historia. Como si uno como predicador cuenta algo, como la historia de un niño que muere, y bueno, ese niño se convierte en una estrella y va a visitar a su padre que está muy triste y se le aparece en una noche
y le transmite un mensaje de que él está bien, de que él está en un lugar donde ya está todo perfecto y quiere que él siga en la vida y bueno, etcétera. Si alguien lo cuenta bien esta historia, pues puede producir muchas lágrimas, puede ser un efecto liberador y alguien dirá, bueno, eso no es verdad, ¿verdad? Porque no sabemos que alguien se convierta en una estrella instantánea y que regrese de la muerte y venga y traiga un mensaje a los vivos. Pero qué bonito mensaje, ¿no? Pero qué bonito efecto. Eh, Vivimos en este mundo que en muchos campos, en muchas dimensiones de la vida, lo que importa es la emoción que transmite y no tanto si es verdadero. Yo creo que a nosotros nos debe importar si es verdad o no es verdad las cosas, porque no se trata solo de la emoción, porque la emoción no dura, la emoción no prevalece. Hay mensajes en nombre de Cristo que lo único que producen es emoción, pero es como un fuego hecho con pedazos de madera, con viruta, se dice, la viruta de la madera, el acerrín de la madera que se incinera rapidísimo, pero no dura ese fuego y entonces eso no produce una brasa que caliente, no va a tener un efecto que trascienda. Vivimos en una sociedad donde hay muchas fake news, mucha información falsa, muchas mentiras. La información no se sujeta al rigor de la realidad y lo único que prevalece es la mezcla de verdades y mentiras transmitiendo imágenes para destruir la popularidad, la aceptación de personas o para transmitir una idea no apropiada de una institución o de una realidad. Entonces, ustedes ven cómo ha habido muchas fake news con esta idea de la vacunación, de que si ibas al hospital te estaban robando, sacando el líquido de las rodillas y que estaban matando allí a los que llegaban medio enfermos, no sé, había tantos o ha habido tantas noticias falsas. Este es el mundo en el que vivimos y este es el mundo en el que debemos construir valores éticos. En esta clase vamos a llegar hasta aquí. Estamos desafiados por el tiempo, estamos desafiados por las circunstancias, por la sociedad que estamos habitando y entonces ustedes y yo debemos de responder de manera correcta como cristianos. Los minutos que nos quedan vamos a dejarlos para meditar, para reflexionar. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que quieran hacer alguno de ustedes sobre las dos presentaciones. Tenemos 15, 20 minutos. Daniel, Abieser Preisi. Bueno, yo tenía una pregunta y mi pregunta sería, ¿cómo sería la pregunta? No sé cómo gesticular la pregunta, ese es el problema. Bueno, mejor la pregunta la dejamos para cuando se me acuerde, será en otra clase porque no me acuerdo. No El comentario es que recuerda usted que dijo en esta clase que acaba de finalizar, de que muchas veces, ¿cómo era? De los criminales que los hacen algo bueno, algo así, Ajá. como que los hacen inocentes, ahí está. Bueno, andaba rondando hace poco, o no sé si hace mucho, no me enteré hace poco, un tema de que había un chico en Estados Unidos que tiroteó su escuela, o sea, inició un tiroteo en su escuela y mató a una persona.
Y la verdad es que yo me quedé pensando, y toda la gente que lo estaba apoyando solamente porque era lindo, ¿qué onda? O sea, la gente lo apoyaba a él solamente porque decían todos porque es lindo, ya está. Lo apoyo porque es lindo y si es lindo se salva de todo, no hay problema si mata a 200 personas y mata a 3000. Bien, no conozco ese caso exacto, ah, pero hay algunas situaciones parecidas. Ah, como por ejemplo, en el caso de este racismo, donde hay clasismo y racismo, pues hay personas que se ponen de lado de quien hace un acto criminal, como el caso de estos policías que mataron a un afroamericano porque le pusieron la rodilla sobre el cuello. Hubo grupos que se pusieron de lado de los policías diciendo que habían hecho algo moralmente bueno, ¿ah? Algo que para ellos era aceptable, que era válido. Y hay quien, dependiendo de la ideología, se puede ubicar del lado de quien comete algo y lo puede justificar, ¿ah? Y lo justifica. Este, pero aquí pues se trata de que nosotros comprendamos bien los hechos, los actos morales para que tengamos opiniones correctas, ¿verdad? Justas. De esto se trata, no dejarnos influir solo por una tendencia de la cultura, de un valor parcial, sino que busquemos aquellos valores que son en nuestro caso, bíblicos, ¿verdad? Valores que están en la revelación bíblica. Adelante, si hay alguien que tenga pregunta. Alan. Sí, con respecto a lo que se estaba diciendo, podemos tomar en cuenta lo que dicen en la Biblia, que es hoy en la actualidad consideran lo malo como bueno y lo bueno como malo. Todo esto es como era una advertencia o un asesoramiento para nosotros seguir en la verdad que es Cristo Jesús. Por eso, en cierto sentido, me está gustando mucho las clases estas para poder seguir en nuestra ética cristiana. Correcto, Alan. Sí sucede que las personas hacen los valores o los juicios según sus preferencias o según sus propias tendencias, ¿verdad? Así en la época de Pablo, en esa época del primer siglo de la iglesia, pues había quienes justificaban algunas prácticas, ¿verdad? No digo dentro de la iglesia, en en la cultura romana se permitía que el hombre tuviese tres mujeres o tres grupos de mujeres. La esposa con la cual tuviese los hijos legítimos que iban a ser herederos. La amante con la cual satisfaría su placer y su acceso a prostitutas con las cuales haría sus fantasías, ¿no? Entonces, era permitido. El problema es cuando las prácticas seculares, las prácticas de una cultura, o como la Biblia le llama, las prácticas del mundo, se quieren traer a la vida de la iglesia. Muchas veces no se filtran o no se armonizan con la revelación bíblica. Y creo que aquí es algo que nosotros debemos entender. Uh, Vamos a plantear esto porque aquí yo creo que hay muchos elementos que debemos de recapacitar o afirmar los valores que tengamos como cristianos.
Mana Lucy. Sí, lo que decía hermano, quiero entender lo que decía usted hace un momento, que la cultura tiene esos elementos que nos obligan a tomar decisiones dependiendo en el contorno que nos encontremos, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que ser, discernir, por así decirlo, y mirar de lo que está sucediendo en el tiempo real, que donde tú estás, la cultura, la cosmovisión, donde tú te encuentras. ¿Sí? Sí, sí, es correcto. A nuestro alrededor hay costumbres. Esas costumbres son valores, son cómo se mueve la sociedad. Pero muchos de esos disienten, son contrarios a la práctica cristiana, a la enseñanza cristiana. Y constantemente somos asediados, somos bombardeados, como en esta época los adolescentes, los jóvenes son constantemente asediados a que miren la sexualidad con cierta ligereza, con cierta liviandad. Hay una visión, una comprensión de la cultura de que se vale, ¿verdad?, tener relaciones antes del matrimonio, es válido, es aceptable, y entonces hay una constante provocación y bueno, pues muchos de nuestros jóvenes no tienen los criterios, simplemente dicen, yo no lo hago, ¿por qué no? Pues porque es malo. ¿Y por qué es malo? ¿No? Entonces, no tienen todos los elementos para asumir prácticas de una forma de convicción, sino que lo hacen quizás solo por miedo al castigo, por miedo al juicio, pero pues en realidad uno va mirando que van siendo también permisivos en ciertas cosas porque es muy fuerte la presión que hace el entorno, ¿verdad? Entonces, frente a toda la cultura, nosotros tenemos que tomar opiniones, entendiendo lo que es la enseñanza cristiana, sustentada, y cómo poder argumentarlo y cómo poder hacer frente a esta realidad que se vuelve a veces opresora frente a los diferentes, como está haciendo la fe cristiana. Gastón. Bueno, hola, los saludo porque creo que la mayoría no me conoce. Yo quería sumar algo a lo que estaban diciendo, de que a mí en mi diario vivir me ha pasado muchas veces que, bueno, el hecho de venir del mundo, es muy común de que te digan, ¿por qué si antes lo hacías, por qué ahora no lo haces? ¿Y por qué si todos lo hacen, vos por qué no lo haces? Y le digo yo que porque todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Además, le digo yo, por ejemplo, referido a las relaciones sexuales, le digo yo, si Dios determinó que el sexo se debe tener luego de concebido el matrimonio, le digo, ¿por qué nosotros vamos a tomar una decisión que no nos corresponde? Eso es una. Y otra que me ha pasado muy común es el hecho de, referido a la Biblia. Dice, me pasó hace poquito hablar con una persona que me dijo, ¿por qué, dice, vos decís que está mal, por ejemplo, ir al boliche, ir a bailes y todas esas cosas? Digo yo, porque digo, nosotros somos luz y tenemos que caminar en la luz y no pertenecemos a la oscuridad, digo, que incluye todo eso. Y me dice, pero ¿cómo si otras personas que también han asistido a la iglesia o asisten, lo hacen? Digo yo, pero le digo, quizás para ellos eso está mal, le digo, eso está mal.
y dice, pero ¿quién sos vos para decir que está mal? Le digo, no lo digo yo, le digo yo. Lo dice la Biblia, le digo que está mal. Pero dice, quizá eso lo interpretan de otra manera. No, le digo, la verdad es una sola. Para nosotros, para los cristianos, la verdad es una sola. Entonces, creo que hoy en día, quizá a algunos no les ha pasado, pero el hecho de que somos bombardeados, el hecho de que hay demasiadas, quizás supuestas verdades que son, creo que, mostradas en la tele, en internet. Entonces, creo que más de uno lo trata como que es muy común. Entonces, como es muy común en algún momento, puede ser que se acepte en la iglesia, pero que sea muy común y que se acepte no quiere decir que sea verdad. Creo que remontándolo a la época de Jesús, o sea, Jesús decía la verdad y como la mayoría estaba en desacuerdo, lo querían matar. O sea que si hoy en día nosotros ponemos firmes nuestra convicción en hablar esa verdad, creo que más de uno nos van a perseguir. No sé si para matarnos, pero para hacernos, o sea, no sé, discriminarnos o El cosas bullying. así. Muy bien. Sí, gracias, Gastón. Por lo menos hacen bullying, ¿verdad? Los cristianos hacen burlas, hacen humillaciones. Eh, yo creo que sí es muy importante que nosotros tengamos idea acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, hay otra cosa en el caso de los cristianos que a veces nos movemos en ámbitos o en criterios que sabemos lo que es correcto y lo que no lo es, pero parece que nos sentimos con derecho de hacer lo que no es correcto. Porque tal vez algunos, en el ejemplo que decía Gastón, algunos de los que sí van al boliche saben que no es correcto ir al boliche, pero van, ¿no? Hay cosas que nosotros sabemos que no son correctas hacerlas y sin embargo las hacemos. ¿Por qué? Porque nos damos permiso o porque no le damos en realidad la relevancia o porque nos movemos con un criterio que ya hemos incorporado también de nuestra cultura de no hay que ser tan extremistas o hay que darnos permiso de vez en cuando o no sé, nos volvemos bastante frágiles o muy permisivos y entonces consentimos en algunas cosas con nosotros. Pero creo que sí deberíamos de comportarnos como con criterios maduros, responsables, por, para representar el papel que decimos, ¿verdad? Porque si no hay una esquizofrenia, tengo una predicación, pero hago otra cosa, ¿verdad? Tengo ciertos valores que son los que proclamo, pero hago una cosa contraria. Entonces, muchas veces sucede esta división de la mente. Digo, ¿verdad? Mis creencias cristianas, pero practico otras cosas. Y entonces hay aquí bastante incongruencia. Y quien termina siendo algo absurdo es la fe cristiana. Muchos ateos, mucha gente que no cree en Dios, dice que la fe cristiana es falsa, que la fe cristiana es absurda, que la fe cristiana en realidad no tiene sentido. Pero no es por la fe cristiana, sino más bien a veces por el grupo de cristianos que han conocido a esa gente. Y es ahí en donde está esta diferencia. Muy bien, hermanos, pues estamos en el tiempo ya en la hora que tenemos determinada para esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Valoramos que continúen con nosotros y los esperamos en la siguiente sesión. Que Dios nos bendiga. Cuando quieran repasar la clase, pueden hacerlo
Y vamos a finalizar aquí.